Bienvenidos a nuestro podcast, somos el grupo 3 y hoy vamos a hablar de la enfermedad del Alzheimer. Soy Ana Paula Méndez Pedraza y el Alzheimer es una enfermedad mental que con el tiempo arruina la habilidad de hacer acciones simples, la forma de pensar y las memorias. Hola, soy Luciana Cos y voy a decir antecedentes del Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer fue descrita por primera vez en 1906 por un neurólogo alemán llamado Alois Alzheimer. Él estudió el caso de una mujer que presentaba pérdida de memoria, desorientación, cambios de humor y dificultad para comunicarse. Cuando ella falleció, analizó su cerebro y encontró alteraciones muy características como placas y enredos anormales en las neuronas. Con el tiempo, esas observaciones se convirtieron en la base para entender esta enfermedad, que hoy se reconoce como la forma más común de demencia en adultos mayores. A lo largo de los años, la investigación ha avanzado mucho y se ha descubierto que el Alzheimer no solo afecta la memoria, sino también el pensamiento, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Aunque todavía no existe una cura, se sabe que el cerebro de las personas con Alzheimer hay una acumulación de proteínas anormales, como la beta amiloide y la tau, que dañan y destruyen las neuronas poco a poco. Este daño progresivo es lo que causa la pérdida de funciones mentales con el paso del tiempo. Hola, soy Ana Paola Méndez, voy a presentar epidemiología. En México, aproximadamente el 7.8% de las personas mayores de 60 años tienen Alzheimer y el 60-70% son mujeres que tienen Alzheimer. Soy Mateo Maínez y voy a hablar sobre la patología en el Alzheimer. En el Alzheimer se acumula la proteína beta amiloide afuera de las neuronas formando placas, las cuales van a impedir que se comuniquen. Y dentro de las neuronas la proteína tau se enreda causando que esas células mueran. Esto va a provocar que el cerebro se encoja, sobre todo en la zona del hipocampo, lo que explica la pérdida de memoria. En los casos hereditarios tempranos hay mutaciones en los genes APP, PSEN1 y PSN2, que producen más beta-amiloide. En los casos tardíos, el gen APOE4 aumenta el riesgo, pero no causa de forma directa la enfermedad. Soy José Martínez y vendré a hablar sobre la ruta metabólica de la enfermedad de Alzheimer. Pues todo comienza con la proteína precursora amiloide abreviada APP, que normalmente serían cortadas por unas enzimas llamadas A-secretasas, que pues cortan de forma limpia y conveniente. En el Alzheimer hay un problema, que estas enzimas no son las A-secretasas, sino las B-secretasas y las Y-secretasas, provocando que se corte de manera equivocada y se acumulen fragmentos de proteína conocidos como amiloide beta 42. Estos fragmentos se agrupan fuera de la neurona formando las placas amiloides, que es lo que ocasiona que la neurona se vaya generando. Ahora, también tenemos otra proteína llamada la proteína tau. Esta proteína dentro de la neurona y su trabajo es estabilizar los microtúbulos. ¿Qué pasa ahora? Que en el Alzheimer unas enzimas hiperactivas llamadas quinasas añaden grupos fosfatos de forma muy excesiva a la tau, entonces la sobrecargan. ¿Qué pasa? Se sueltan los microtúbulos. En resumen, las placas amiloides actúan como una toxina externa que inicia el daño, y los ovillos de tau, que es cuando se sobrecargan y sueltan los microtúbulos, son el colapso interno que termina de matar a la célula. Juntos, esta doble patología bioquímica conduce a la muerte neuronal masiva y a la pérdida progresiva de la función cognitiva. Soy Luciana Cos y voy a decir manifestaciones químicas del Alzheimer. A nivel químico, el Alzheimer afecta la forma en que las neuronas se comunican entre sí. Una de las principales alteraciones ocurre en las llamadas neuronas colinérgicas, que son las que producen y liberan acetilcolina, un neurotransmisor fundamental para la memoria y el aprendizaje. En esta enfermedad, muchas de estas neuronas se degeneran, lo que hace que los niveles de acetilcolina disminuyan en el cerebro. Esto explica por qué los pacientes tienen tantos problemas para recordar información o para concentrarse. Además, hay dos proteínas muy importantes involucradas, la beta amiloide y la tau,
La beta amiloide se acumula fuera de las neuronas formando placas que interfieren con la comunicación entre las células, mientras que la proteína tau, que normalmente mantiene estables los microtúbulos dentro de las neuronas, sufre cambios anormales y se enreda formando lo que se conoce como ovillos neurofibrilares. Estos ovillos bloquean el transporte de nutrientes dentro de la neurona y terminan provocando su muerte. Todo este conjunto de alteraciones químicas y estructurales causa la pérdida progresiva de la función cerebral característica del Alzheimer. El Alzheimer se diagnostica observando síntomas como pérdida de memoria reciente y desorientación. Luego, se van aplicando pruebas de memoria y pensamiento para evaluar el deterioro. Las imágenes, como la resonancia, muestran la reducción del hipocampo y la atrofia cerebral. El análisis del líquido cefalorraquídeo confirma el diagnóstico cuando aparece beta-amiloide baja y la proteína tau elevada. Esto va a indicar la acumulación de placas y el daño neuronal. En la imagen se ve la diferencia de cómo son los efectos causados. Mi nombre es Emilio Díaz y hablaré sobre el tratamiento y prevención del Alzheimer. La prevención puede diferenciarse entre factores no modificables como la edad, el sexo y la genética, los cuales no pueden ser evitados y dependiendo de tu disposición genética será el causante de qué tan susceptible seas a la enfermedad. Y los factores modificables relacionados a tu estilo de vida como tabaquismo, obesidad, alcoholismo, depresión, nivel educativo, entre otros. La prevención radica en un tipo de vida saludable, evitando el aislamiento social y un buen acompañamiento familiar. Hablando sobre el tratamiento, existen un tipo de fármaco que ayudan a los síntomas como los inhibidores de acetilcolinesterasa en el Alzheimer. Hay una disminución en la producción y liberación del transmisor acetilcolina, un neurotransmisor importante para la memoria y el aprendizaje. En nuestro cerebro tenemos una enzima que degrada el acetilcolina. Una vez que está cumplido su función, esta enzima es llamada acetilcolinesterasa. El mecanismo de acción de estos fármacos se centra en inhibir la acetilcolinesterasa para evitar que degrade la acetilcolina. Medicamentos que tienen esta función son donepezilo, rivastigmina, galantamina y la memantina. Estos medicamentos pueden llegar a mejorar la memoria y su funcionalidad. Actualmente se está probando una nueva generación de medicamentos que prometen eliminar la proteína beta-amiloide que se acumula en los cerebros enfermos y frenan la progresión de la enfermedad.